Audio Jungle. Audio Jungle. Buenos días, profesora María Carolina. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a exponer con mi grupo el principio general del derecho. Nadie puede alegar su propia culpa. Mi grupo está conformado por Buenos días, mi nombre es Paula Andrea Ruiz y les voy a hablar acerca de la definición del principio. Buen día, soy Daniel Alejo y les voy a exponer acerca de los alcances de este principio. Buen día, mi nombre es Ana Jara Y mi nombre es Fernando Martínez. y vamos a hablar sobre el origen del principio. Buenos días, soy Dana Asensio y yo les voy a hablar sobre las características y los requisitos de aplicación para el principio. Mi nombre es Paula Marín. Mi nombre es Manuela Gutiérrez. Yo soy Laura Bustos y les vamos a dar a conocer un caso de las altas cortes. Para iniciar, les voy a hablar acerca de la definición del principio nadie puede alegar su propia culpa. Ninguna persona puede alegar a favor de su propia culpa en razón de que sus actos y sus consecuencias son su responsabilidad. Pues según la Corte Constitucional, una persona no es digna de ser oída ni menos pretender el reconocimiento de un bien jurídico a partir de una conducta reprochable. Nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y a los fines que persigue la misma norma. Es natural que si hacemos algo mal y somos culpables de ello, no podemos sacar beneficios del mismo y por tanto tendremos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Cuando una persona ha sido negligente, imprudente o ha actuado deliberadamente, y de ello deriva un perjuicio en su contra, no puede intentar aprovecharse de ello y por lo que o buscar una indemnización cuando ha sido culpable de un resultado negativo. Por ejemplo, en un acto administrativo, una persona exige la instalación de una toma de agua sin cumplir con los requisitos legales. Tiene el servicio a sus puertas, pero la persona pretende que el servicio se le conceda pasando por los terrenos vecinos. Los vecinos no permiten el paso de la tubería y la persona reclama demandando al sistema de agua potable, la cual refiere que está en la mejor disposición de la instalación y darle el servicio de agua que pasa por al frente de su casa. Pero la persona se niega porque quiere que pase la tubería por la casa del vecino. Cabe aclarar que él tiene problemas personales con el dueño del terreno contiguo. Con todo, él demanda el pago por daños y perjuicios porque dice que tiene que aún así pagar pipas de agua pagar pipas que le surtan el agua. De lo anterior, podemos ver que la persona no puede beneficiarse de su propia culpa, pues no ha cumplido con los requisitos legales para la instalación de toma de agua y pretende perjudicar los servicios de propiedad privada, pues lo que legalmente no es posible. Por ello, su acción de pago de pipas de agua no resulta procedente, pues nadie puede beneficiarse de su propia culpa si esta culpa consiste en no cumplir los requisitos para la contratación del servicio y pretender lesionar la propiedad privada a toda costa. Bien, hablando de los alcances en Colombia como Estado social de derecho, sobre este principio, se entiende que los alcances de este principio no se encuentran establecidos en ningún código o constitución. Se relaciona más que nada a la limitación del derivado del principio de la buena fe o un abuso de los derechos fundamentales, donde se alegará, de acuerdo a la concordancia de los hechos y de los hechos planteados y la veracidad sobre la que el accionante o accionado acreedor de este principio use. Siendo así, se basará sobre los precedentes
y tratados internacionales que hayan sido corroborados aquí en Colombia y los principios que se vean atados al mismo. El mejor ejemplo que podemos tener para explicar este alcance de este principio es basado en la realidad, es basado aquí en Colombia y es la sentencia T021 del 07, donde el accionante es un joven cuyo propósito era ingresar a la Universidad del Tolima, donde se le exige la puntuación del ICFES. Él anexa, como es el debido proceso, los documentos incluyendo el ICFES y la respuesta dada por la universidad fue la negación del ingreso por un puntaje de 38.88 suministrado por él mismo. El accionante, al rectificar el por qué le había sido negado su ingreso, solicita a la universidad le reciban su nuevo formulario con el puntaje correcto, ya que en palabras del accionante dice que la universidad fue la del error por no verificar el formulario y no darse cuenta que la información que él había enviado no era la correspondiente a sus nombres. Según él, expresa que se le están violando sus derechos fundamentales dirigidos hacia el estudio. Un argumento que, según el juzgado, la Corte Constitucional y el juez, no es válido, es un argumento sin fundamento, puesto que el juzgado expresa que no podría invocar los derechos fundamentales debido a que se encuentra demostrado que ese error es legítimamente del accionante por no brindar la información correcta, veraz, acto que no puede ser atribuible a la accionada, la universidad. De acuerdo pues con lo anteriormente expuesto, reza la sentencia que no hubo violación del debido proceso. Segundo, tampoco existe violación al derecho a la educación porque el actor puede estudiar en otra universidad o esperar el próximo semestre para inscribirse nuevamente en la Universidad del Tolima, como bien dice la parte resolutiva de la sentencia. Tercero, no hay violación al derecho a la igualdad, pues no se conocen casos idénticos al del señor accionante que sean sustentados contra la universidad. De esta forma, explicamos una forma más puntual los alcances de este principio sobre la ley colombiana y sus limitaciones. Gracias. En el derecho civil, el neauditur aparece siempre como una excepción a la regla. Por eso, en algunos códigos recogen esa regla al regular el pago de lo indebido o el enriquecimiento ilícito. En nuestro Código Civil, sin embargo, acoge la regla en el capítulo dedicado a la nulidad de contratos. Este tiene origen en el derecho romano y en el latín es nombrado como neauditur y consiste en privar la protección jurídica particular a consecuencia de un acto infame. Fue creado con el fin de proteger la moral social. En la historia, el latín comienza en el siglo VIII a.C. y llega por lo menos hasta la Edad Media. Fue en Italia, en la región de Lacio, donde surgió el latín. El latín fue utilizado desde la fundación de Roma hasta el siglo IV a.C. Al mismo tiempo, fue evolucionando el derecho romano. Al caer el imperio romano, el latín aún fue usado a través de los siglos como la única lengua escrita en el mundo romano. En la Edad Moderna, el latín aún se usa como una lengua de cultura y en la ciencia, pero está siendo situada paulatinamente por los idiomas locales. A continuación, seguimos hablando del origen del principio nadie puede alegar su propia culpa. Vemos que en la actualidad nuestro sistema legal tiene su fundamento en el derecho romano, por lo que aún se recogen demasiados principios que surgieron en el idioma del latín y que hasta nuestros días son utilizados como latinismos. Para entender un poco más esta palabra, podríamos decir que un latinismo es una palabra o expresión latina que se usa en otra lengua, sobre todo en contextos científicos y académicos. Se explica por qué el apogeo del Imperio Romano llegó hasta este punto máximo y que por ende el derecho romano abarcó un extenso territorio en este campo. Entonces vemos que por lo que en la terminología española clásica,
del derecho es frecuente el uso del latinismo como el directum, el iuris, entre otras palabras del latín. Entonces, es este contexto que en la actualidad en nuestro derecho civil se utiliza como los máximos escritas en latín, pero la que más nos resaltamos en este principio es la frase nemo auditur propiam turpitudinem alligans, la cual puede entenderse de tres formas. La primera, como nadie puede ser oído o invocar su propia torpeza. La segunda es nadie puede alegar su propia torpeza. Y la tercera se puede entender como nadie podría ser escuchado el que invoca su propia culpa. Entonces, a raíz de esto, vemos cómo a través de los tiempos muchas personas han querido beneficiarse de su propio bien al acto cometido, al error cometido en las diferentes sentencias, casos, como podríamos llegar a entender más adelante en una de las sentencias que van a explicar mis compañeras. Entonces, un breve ejemplo sería como para que me entiendan un poco, es en la sentencia que van a explicar mis compañeras, hablamos de un proceso de admisión hacia la universidad, pero llega una persona, llamémosle el precedente, este precedente diligencia mal el formato de inscripción en la parte donde dice ICFES, en vez de colocar su código de, de inscripción, coloca mal el de él y aparece como de otra persona. Él, al saber que él cometió este error, aún así quiere beneficiarse, pero lastimosamente se debe seguir un ordenamiento de normas, valga la redundancia, en la cual debe regirse a un proceso como debe ser, pero él aún así pretende que él tiene la razón cuando no es así. Entonces, a través de la historia vemos cómo personas pretenden beneficiarse de su propia culpa cuando en realidad no deberían hacerlo. Entonces, este es el principio, el origen de este principio, podríamos mencionarlo de esta forma. Y más adelante les hablaremos de las características y una de las sentencias en la cual podríamos entender un poco más del principio de nadie puede alegar su propia culpa. Bueno, pues a continuación les voy a presentar las características y los requisitos de aplicación del principio nadie puede alegar su propia culpa. Bueno, comenzando con las características, tenemos que este se deriva del principio de la buena fe. También tenemos que su origen proviene del derecho privado y su aplicación puede ser para ambas ramas del derecho, tanto la rama del derecho público como para la rama del derecho privado. Y también evita que alguien se aproveche de su dolo o de su torpeza para crear acción en el foro jurisprudencial. Por consiguiente, les voy a exponer los requisitos de aplicación. En primera instancia, tenemos las lagunas axiológicas. Bueno, pues como sabemos, en la Constitución política o en los códigos o en las normativas nacional, esta formulación no se encuentra explícita y por ende nos obliga a usar la analogía para así poder evitar efectos injustos. Como segundo requisito, pues el demandante debe ser responsable de los hechos causales, pues también el accionante exige algunos medios de compensación, lo que lleva a que la acción de tutela resulte improcedente. Y por último requisito tenemos el abuso del derecho, pues el accionante no cuenta con los elementos suficientes, con los elementos probatorios suficientes, y pues para defender sus derechos, pues a causa de sus acciones.
A continuación, les explicaremos un caso de las altas cortes, el cual es la sentencia T02107, que nos hablará del derecho a la educación y al debido proceso. Este caso corresponde al de Andrés Orjuela, el cual interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué, pues a este se le está vulnerando el derecho a la educación y al debido proceso. Por consiguiente, les plantearemos los siguientes hechos relevantes de este caso. El primer hecho es que el señor Andrés Arturo Orjuela Aristizábal se presentó al programa de medicina veterinaria en la Universidad del Tolima el día 24 de mayo del 2006. El segundo hecho es que el día 6 de junio del 2006, el accionante se enteró que no había sido admitido a la universidad por tener un puntaje del ICFES del 38,88, puntaje el cual no correspondía a este, pues su puntaje correspondiente era el de 53,17, excluyendo la prueba de inglés que no se tenía en cuenta para entrar a este programa. El hecho número 3 se da el día 9 de junio del 2006, donde el señor Orjuela le solicita a la Universidad del Tolima que la corrección de la lectura del resultado ICFES, adjuntando el verdadero documento con el resultado. El hecho número 4 es la respuesta que le da la universidad el día 4 de julio del 2006, indicándole que le niega esta petición, dado que él fue el que ocurrió en el error. A lo que la universidad también responde que él diligenció mal el documento, adjuntando que es AC 20610026922. Este documento corresponde a la señorita Paola Trujillo. El adecuado y el correcto para el señor Alejandro Orjuela era el AG 20610026922. El hecho número 5, ante la respuesta que le da la universidad al señor Orjuela, él dice que la universidad está en el debido proceso de revisar la CIT para que este documento sea el correcto. A lo que el hecho número 6 ordena a la universidad y le responde al señor Orjuela el día 4 de julio del 2006 que no es posible hacer esto, ya que él incurre en el error, y el señor Orjuela solicita que lo verifiquen, ya que se encuentra un listado de personas admitidas con resultados inferiores a lo que él les ha propuesto en el resultado verdadero del ICFES. El accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, ordenando a la Universidad del Tolima tener en cuenta el verdadero puntaje obtenido por aquel examen del ICFES y que conforme a ello sea admitido para el programa de pregrado que se presentó. Este sería la solicitud de tutela. Tal como se aprecia en el escrito de contestación a la solicitud hecha por el señor Orjuela a la Universidad del Tolima, refiere a la rectificación del estudio del resultado del examen ICFES de aquel. La universidad, accionando, expone como argumento principal para negar la solicitud el propio error del accionante a la hora de realizar el proceso de inscripción. Aduce, en este sentido, la accionada que conforme a los términos del contrato de inscripción que cada aspirante debe aceptar vía internet para poder hacer la aplicación a la universidad. El aspirante se compromete a suministrar la información en forma veraz para que la universidad realice el proceso de selección. Además, acepta la invalidación de los resultados si la universidad detecta omisión de datos y alguna falsedad en la información. Así las cosas, encuentra la entidad que el señor Orjuela Aristizábal conocía y aceptó los términos contractuales que condujeron por los hechos acarecidos a la invalidación de su aplicación. La Corte entonces tomó en cuenta el artículo 86 de la Constitución Política para tomar la decisión del fallo, que resuelve, primero, confirmar que por razones aquí expuestas la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué, el cual sentencia 21 del 20 de julio del 2005 negó las pretensiones del señor Andrés Arturo Orejuela Aristizábal. Segundo, el señor Andrés Arturo Orejuela Aristizábal podrá presentarse nuevamente a la Universidad del Tolima desde el semestre inmediatamente posterior, si así lo quiere, para que con base a su verdadero puntaje en el examen de estado ICFES y además parámetros objetivos de selección sea tenido en cuenta como aspirante para la admisión. Y tercero, que por secretaría
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Entonces, lo notifican, lo comunican y lo publican en la Gaceta de la Corte Constitucional. Para finalizar, nuestro compañero Daniel va a dar a conocer nuestra postura grupal. Bien, de acuerdo a nuestra interpretación, este principio va completamente de acuerdo a los componentes que conforman la ley y no vulnera ninguno de los derechos fundamentales de forma directa. Se entiende que en principio se basará un proceso sobre los precedentes y los tratados internacionales que sean legítimamente corroborados aquí en Colombia. Siendo así, estamos de acuerdo y somos plenamente conscientes del uso enfático sobre la analogía, como está expuesto en el principio general del derecho. Podemos constatar que no se le están vulnerando los derechos fundamentales y que no se puede beneficiar el bien propio sobre el precedente, ya que es el acto principal y se entiende que es el propio responsable de donde recae el acto cometido por consecuencia del mismo accionante. Gracias.